Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me confirman el audio por aquí para empezar? Sí, doctor. Sí, sí escucho, doctor. Muy bien, excelente. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Antes de empezar, el examen se fijó para el día 12. ¿Me confirman eso? 12 de julio puede ser. Antes das ferias, ¿no? Muy bien. Alexandre Piris, ahí confirmó para nosotros. 12 entonces va a ser nuestra evaluación parcial. Los temas que van a ser abordados: generalidades, infectología, inmunología, inmunología y hematología. Esos son los temas que van a ser abordados en la primera evaluación parcial. Libro base que estamos utilizando es el libro de Porch. Está bien, pero van a enfocarse más bien en las clases que yo tuve con ustedes y que el doctor Edgar les dio a ustedes. El doctor Edgar no va a poder desarrollar la clase por ahora porque está con COVID. Está con COVID y no le tomó muy leve al doctor. ¿Cuáles son los capítulos? Voy a pasar ahí en el grupo de delegado, Natalia. Yo tengo el Porch novena edición y la última edición, no recuerdo si es la 11ª o 12ª ya del Porch, y no coinciden las ediciones ahí. Yo tengo la novena. Entonces, de la novena edición yo les voy a pasar. Entonces, el que tiene la novena edición va a coincidir, pero el que no tiene son totalmente otros números ahí los que corresponden. No son los mismos. Ya me había pasado ese en el novena. Entonces te va a servir ahí, Natalia. Me había pasado ese en el 2019, ya que mis alumnos tenían la última, creo que era 11ª edición en ese año, y eran totalmente diferentes ahí los números de los capítulos, pero el contenido es el mismo, Entonces voy a pasar en el grupo de delegado para que les pase ahí los capítulos. El que tiene la novena, entonces no hay ningún problema. Pero los que tienen otras ediciones, el número del capítulo ya les aviso que difiere. Por eso les paso ahí por nombre de los capítulos. Generalidad es el primero, ahí no hay problema. Luego infectología, inmuno y hematología. Esos son los capítulos que vamos a abordar para la primera evaluación parcial. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Entonces, los temas que les pasé ahí para la primera parcial y para la segunda parcial ya va el contenido que iniciamos ahora, que es el aparato respiratorio. Aparato respiratorio ya vamos a evaluar en la segunda parcial junto con cardiovascular. Entonces, buenos temas tenemos ahí para la segunda parcial, tanto para el desarrollo como para la evaluación. Aparato respiratorio, para entender la fisiopatología de las enfermedades que se van a producir en el aparato respiratorio. Tenemos que conocer muy bien cómo se da entonces esa división o qué es el aparato respiratorio. Entonces nosotros tenemos un sistema de conductos que tienen que encargarse de llevar el aire hasta los alveolos. Los alveolos van a ser los sacos que van a estar cargados de aire, y mediante ese aire que está cargado a nivel alveolar se va a permitir posteriormente el intercambio mediante unos capilares que están alrededor o bordeando ahí los alveolos, y los bronquiolos terminales, que son llamados de capilares perialveolares. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener el intercambio de los gases. El gas que nosotros estamos respirando contiene básicamente dos gases vitales para el funcionamiento del aparato respiratorio y para el funcionamiento de la vida. Esos dos gases van a ser el nitrógeno y el oxígeno. Recordando que en el aire ambiental existen
760 milímetros de mercurio de estos gases. 600 milímetros de mercurio va a ser nitrógeno y 160 milímetros de mercurio va a ser oxígeno. Si llevamos a porcentaje, 79% es lo que corresponde a nitrógeno y 160 milímetros de mercurio son 21% de oxígeno. Eso se pregunta mucho, en las pruebas se pregunta mucho en los hospitales. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno que nosotros inhalamos a través del aire ambiental? Entonces es 21% de oxígeno. Eso es lo que está en el ambiente que nosotros estamos constantemente inspirando para tener vida. Oxígeno significa vida. Para que una persona tenga vida, ya habíamos hablado, tenemos nosotros tres componentes fundamentales. Por un lado tenemos el aparato respiratorio que tiene que obtener ese oxígeno, el corazón que tiene que bombear y la sangre que tiene que llevar entonces este oxígeno hasta los tejidos para que nosotros podamos tener vida. Entonces, cuando tenemos algún comprometimiento en la vía respiratoria, entonces el problema va directamente con la vida del individuo. La vida del individuo. Vamos a tener baja oxigenación que va a alterar en la vida de ese individuo, que puede llegar incluso hasta matar a ese individuo si es que nosotros no requerimos básicamente el oxígeno, no le damos el aporte de oxígeno al cuerpo. Por eso es que también nosotros tenemos de repente algún paciente con un traumatismo, se estudia mucho eso, también se estudia en un libro, van a ver ustedes, que se llama el libro de la ATLS, el Manual de Manejo del Paciente de Trauma. Van a escuchar mucho ustedes por la facultad, por los hospitales, lo que es el ABC de trauma. ABC de trauma. Y justamente, ¿qué es el A? A es vía aérea. Vía aérea. Vía aérea permeable. El B viene de ventilación. Entonces el paciente tiene que tener una buena motilidad ahí para poder ventilar entrada y salida de oxígeno. Y luego está el C, que es la circulación. Entonces, lo primero es respirar. ¿De qué sirve que el paciente esté ahí compensado su hemorragia si no está respirando? No sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el paciente tiene que en todo momento estar respirando. Muy bien, y para nosotros entender las patologías del aparato respiratorio, tenemos que conocer el sistema de conductos que va hasta los alveolos. Tenemos que entender el parénquima pulmonar en sí. Tenemos que entender aquí el tejido seroso que va a envolver a este parénquima pulmonar, que va a ser la pleura, y luego la caja torácica. Entonces, por un lado, podemos tener algunas patologías que afecten el conducto y generen un cuadro de obstrucción. Y por otro lado, si el pulmón no puede expandirse, entonces va a tener una limitación en su función, y a eso se le va a llamar de patología de tipo restrictiva. Entonces vamos a ver ahí cuáles son esas patologías. Entonces, el aparato respiratorio va a comenzar aquí a nivel de las fosas nasales. Ahí es donde nosotros tenemos el origen de ese aparato respiratorio. Tiene un orificio anterior que se llama narina, un orificio posterior que se llama coanas. Aquí, como podemos observar, este aparato respiratorio, vemos que están los cornetes. Cornete superior y el cornete medio son prominencias, reparos óseos del etmoides. Y aquí tenemos el cornete inferior, que es un hueso propio de la cara. Estos huesos que están en la fosa nasal no es que están ahí solamente para darle la forma a esa estructura de la cavidad nasal, sino que tiene una función. La función que va a tener aquí los cornetes es que cuando entre el aire aquí por la narina, directamente el aire va a comenzar a chocar por esos cornetes, y entonces lo que va a permitir
ahí mi cornete nasal o los cornetes nasales es la de calentar el aire. Entonces, la función de los cornetes es permitir el calentamiento del aire que va a entrar a la vía respiratoria. En este sitio existen unos capilares bastante especiales de la región nasal que permiten levemente ahí extravasación de plasma directamente ahí en la fosa nasal para que cuando ese aire esté entrando por ahí pueda humidificar. Los capilares que están a nivel de la fosa nasal son los que van a encargarse entonces de humidificar ese aire. Y también a nivel de la fosa nasal sabemos que están los pelos, los cilios a nivel de esas fosas nasales. Entonces, esos pelos que están ahí no están de balde. Cuando nosotros estamos inhalando aire, sabemos que hay el gas o los gases fundamentales para la vida del individuo, pero también puede haber partículas de polvo, microorganismos que puedan ir a la vía respiratoria. Entonces esos pelitos que están ahí se van a encargar de realizar el filtrado. Entonces la fosa nasal va a cumplir con 3 funciones fundamentales para la vía respiratoria. Fosas nasales, funciones: filtrar, escribirle aquí, filtrar, calentar y humidificar el aire. Esa es la función que van a tener las fosas nasales: filtro, la de calentamiento y la de humidificación del aire. Muy bien. ¿Existe alguna patología o algunas patologías que nosotros podemos tener en las fosas nasales? Podemos tener alguna enfermedad de las fosas nasales. Pregunta. ¿Podemos tener alguna enfermedad de las fosas nasales? Sí, ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué podemos tener? um desvio de septo. Sí, muy bien. Podemos tener desviación del septo nasal. Acuérdense que el septo nasal es la estructura que divide a ambas fosas nasales. El septo nasal está formado por una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea tenemos la lámina vertical del etmoides y el vómer. Esos forman la porción ósea del septo. Y anteriormente tenemos el cartílago del tabique nasal. Así va a estar formado. Por eso es que algún problema puede nacer directamente ahí con desvío de septo. Puede nacer directamente con desvío, pero lo más común es un traumatismo de la región nasal que genera una desviación de septo. Cuando nosotros tenemos una desviación de septo, entonces uno de ambos orificios nasales va a tener alguna dificultad para hacer pasar el aire a la fosa nasal. Ahí Natalia nos dijo el aumento de tamaño de la adenoides también. Eso se llama entonces hipertrofia de amígdala faríngea. La amígdala faríngea es la adenoides o tonsila faríngea. Entonces, tenemos nosotros un cuadro de hipertrofia de adenoides también que se puede producir. Muy bien. Aquí en la región nasal, alrededor de esta región, existen algunos huesos, miren, que tienen unos espacios. Y esos espacios, esas cavidades que hay en la región perinasal van a recibir el nombre de huesos neumáticos. Huesos neumáticos que van a formar los senos paranasales o perinasales, que quiere decir alrededor de la fosa nasal. Esos huesos neumáticos van a tener que estar cargados ¿de qué? El neumático se carga de aire. Entonces, esos senos tienen que estar cargados de aire. Esos senos tienen unos conductos que van a parar a nivel de la fosa nasal. Entonces ahí
Mediante esos conductos es lo que entra el aire ahí, entra y sale ese aire de ahí. Toda esta estructura de la región de la fosa nasal y en el sitio de los senos, nosotros tenemos mucosa. Y a nivel de toda la estructura del cuerpo humano donde haya mucosa, hay células calciformes. ¿Cuál es la función que van a tener las células calciformes? Es la de producir mucus. Entonces se produce constantemente el mucus ahí y va a ser directamente drenado por ese conducto de esos senos. Si ese mucus cae por delante, si el mucus cae por delante, entonces es una opción para eliminación. O puede directamente ir hacia atrás y directamente ir a la vía digestiva. Vamos a deglutir ese mucus. Muy bien. También aquí todo este sitio es un sitio bien contaminado. Quiere decir que tenemos nosotros bacterias. Bacterias de la flora local que están abundando en ese sitio. Entonces, si nosotros tenemos una obstrucción de los conductos de los senos paranasales, es donde no va a haber drenaje de mucus que tiene que caer a la fosa nasal para ser drenada. Entonces aquí cuando hay una obstrucción de los conductos, nosotros podemos tener un cuadro ahí de éstasis de ese mucus. Y sabemos que en ese sitio también hay bacterias y esas bacterias que están atrapadas en ese sitio, esas bacterias van a proliferar. Las bacterias actúan, viven ahí en simbiosis. Eso quiere decir que no van a causar ningún daño, pero si hay un cuadro de obstrucción, van a generar una infección. Entonces, cuando nosotros tenemos una obstrucción de alguno de estos conductos, de estos senos, es donde vamos a tener la inflamación e infección de los senos paranasales que ustedes ya conocen. Eso se llama sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? La sinusitis es una inflamación e infección de esos senos paranasales. ¿Por qué se produce la sinusitis? Se produce por una obstrucción, es un cuadro mecánico que va a generar una obstrucción. Muy bien, causas. Desvío de septo. Ah, profesor, yo tengo sinusitis, pero no tengo desvío de septo. Quiere decir que el desvío de septo no es la única causa. Existen otras causas. Desviación del septo. ¿A qué puede llevar? Puede llevar a una sinusitis, inflamación de los senos. Desvío de septo no es la única causa. Estos cornetes que están aquí, estos tienen aquí un tejido otra vez por encima, como si fuese una carnecita ahí que puede estar creciendo y aumentando el tamaño aquí de los cornetes. A eso se le llama hipertrofia de cornetes. La hipertrofia de cornetes también puede generar obstrucción de esos conductos y la persona va a tener sinusitis. Hipertrofia de las amígdalas. Aquí está la amígdala palatina. Si crece demasiado también puede generar obstrucción de esos conductos. Puede generar ¿qué cosa? Puede generar entonces inflamación e infección de los senos, sinusitis. Hipertrofia de la amígdala. Amígdala palatina estaría más o menos por aquí en la parte bien superior y posterior de la faringe. Ahí tendríamos la amígdala palatina o la adenoides. Entonces, hipertrofia de adenoide también puede generar eso. A nivel de la fosa nasal puede crecer algún tejido, alguna carnecita aquí, una carnosidad. Eso pueden ser los llamados pólipos nasales. Entonces, eso puede generar obstrucción de estos conductos. Hipertrofia de los cornetes, desvío de septo, pólipos nasales, hipertrofia de adenoide, hipertrofia de amígdala palatina. Cada una de estas entidades puede generar una obstrucción de los conductos que están aquí en la fosa nasal y desarrollar sinusitis en un individuo. Muy bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Se está entendiendo bien?
Muy bien, excelente, excelente, excelente. Continuamos entonces. Si nosotros tenemos un cuadro de sinusitis, ¿qué vamos a hacer? Ya entendemos la fisiopatología, tenemos que hacer el diagnóstico y una vez que tengamos el diagnóstico, entonces tenemos que tratar. Entonces, entendiendo la fisiopatología, vamos a poder tratar. ¿Qué tenemos ahí? Obstrucción de estos conductos. Se está atrapando mucus. Quiere decir que ese mucus que está atrapado ahí yo tengo que sacar. ¿Cómo voy a sacar ese mucus que está atrapado ahí? Voy a agarrar una jeringa, voy a clavar y voy a mojar eso. No se puede, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros mojar esos fluidos realizando una nebulización. Paciente que está con un cuadro de sinusitis, entonces tiene que hacer una nebulización solamente con suero fisiológico. No es necesario que coloquen ningún tipo de medicamento ahí. Hay que fluidificar con suero fisiológico. Esa fluidificación va a permitir que ahí el mucus que esté atrapado pueda ser drenado directamente a nivel de la fosa nasal. Entonces, ese mucus está atrapado ahí por mucho tiempo. Cuando realiza el paciente la nebulización, va a comenzar a caerse ese moco. Imagínense ese moco atrapado ahí mucho tiempo. Va a ser un moco fétido maloliente. Va a tener mal olor eso. Entonces aquí, cuando realiza la nebulización, el objetivo va a ser de fluidificar esa secreción que está atrapada en el sitio para poder entonces movilizar y drenar de ahí esa secreción. Entonces, cuando hay crisis de estos pacientes con su cuadro de sinusitis, hacemos el tratamiento paliativo, que consiste en nebulización para la fluidificación. Ese paciente va a consultar porque está con dolor. Hay que indicar un analgésico a ese paciente y recuerden, quien está proliferando ahí adentro van a ser las bacterias de la flora local. Por eso amerita hacer antibiótico profiláctico a estos pacientes. Vamos a hacer fluidificación, analgesia y antibiótico. Eso es lo que nosotros hacemos en cuadros agudos de sinusitis. Una vez que nosotros superamos ese cuadro agudo, ¿será que ya se curó el paciente? No, ¿verdad? Porque estamos haciendo algo paliativo. ¿Cuándo vamos a obtener la cura de la sinusitis? Cuando identifiquemos la causa y corrijamos la causa. Si tiene desvío de septo, tiene que alinear el septo. Hipertrofia de corneta, entonces hay que extirpar. Si tenemos hipertrofia de amígdala palatina, hay que extirpar la amígdala. De la adenoide, la misma cosa. Pólipo, la misma cosa. Ahí vamos a tener el tratamiento curativo de los pacientes que desarrollan constantemente crisis de sinusitis aquí. Entonces, vamos a paliar y luego vamos a irnos a la cura directamente, corrigiendo la causa de base de la sinusitis. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Dudas? 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 ¿Alguna duda? ¿Dudas? 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 No, profesor. Acho que só nós estamos por aqui, né? Alguém mais por aí? Sim, Eu. prof. Tá todo mundo, pô. Tá todo mundo aí, só tá um caladinho, né? Isso, sim, sim, sim. Tamo junto, então, tamo junto. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Vamos a seguir entonces aquí. Muy bien. Ahí. Seguimos, seguimos, seguimos. Aquí vamos a ver una entidad, algo que muy poca gente dice: nebulización, analgésico y antibiótico. Nebulización, analgésico y antibiótico. Denise. Aquí. Nebulización, analgesia y antibiótico. Eso es lo que se va a buscar. Tenemos que nosotros evitar ese cuadro ahí de infección que pueda progresar
progresar ahí al torrente sanguíneo, porque puede llevar a una sepsis, y esa sepsis sabemos que se puede complicar generando ahí un shock séptico. No queremos que llegue a eso por una simple sinusitis. Muy bien. Aquí nosotros tenemos una glándula que es la amígdala faríngea, o llamada de adenoides. Esa glándula puede crecer. Es un órgano aquí o glándula linfoide. Entonces tenemos aquí un tejido linfoide que sirve para defensa. Eso puede generar una hipertrofia, tener un crecimiento razonable, y miren que está directamente en relación aquí con las coanas. Quiere decir que si crece demasiado el tamaño de esa glándula, directamente puede obstruir ahí a las coanas. Entonces, esta persona con la hipertrofia de adenoide, cuando se va a dormir, si es que tiene hipertrofia de adenoide, ¿qué es lo que va a tener de forma constante esa persona con hipertrofia de adenoide? Va a tener ronco, así mismo, va a roncar. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta ahí, las personas que roncan, principalmente aquellas que son flaquitas, tienen que evaluar ustedes la adenoide de ese paciente. Ese paciente puede estar roncando porque su adenoide es grande. Nosotros tenemos los ruidos patológicos que se pueden producir en la vía respiratoria. Hay ruidos que son secos y hay ruidos que son húmedos. En los ruidos secos, si el calibre grueso está comprometido, genera roncus. Entonces aquí todo esto es grueso. Si hay un comprometimiento, entonces va a roncar, va a tener un ronquido eso. Entonces, hipertrofia de adenoide puede ser la causa de ronquera de ese paciente. Entonces, ronca porque la adenoide es grande, impide ese pasaje de aire. ¿Por qué el paciente obeso? ¿Por qué el gordinho ronca? Porque cuando se acuesta dificulta la movilidad de la caja respiratoria, entonces hace un esfuerzo para poder meter el aire. Ese esfuerzo que comienza a hacer, entonces le genera un roncus aquí a nivel de la laringe, porque hay dificultad para ingresar ese aire. Por eso se produce la ronquera. Entonces, el obeso fácilmente ronca. Ahora el paciente que es joven tenemos que evaluar por qué tiene esa ronquera, y puede ser entonces aquí una hipertrofia de la amígdala faríngea. Acuérdense que si crece mucho esto puede cerrar la coana. ¿Qué va a pasar si no entra aire durante el sueño? Se puede producir un trastorno patológico que se llama apnea, que en el libro está catalogado como síndrome de la apnea obstructiva del sueño, SAOS. Entonces imagínense una persona que está durmiendo y alguien va y cierra las coanas de este paciente. ¿Qué va a pasar con ese paciente? La persona que está con una apnea de sueño es una persona que va a bajar la oxigenación por la falta de entrada de oxígeno por esa vía respiratoria. ¿Quién es el que va a detectar la disminución de oxígeno? Directamente va a ser el cerebro. El cerebro entra en un cuadro de hipoxia. Entonces, en esa persona que no tiene entrada de aire, porque está obstruida la coana allá arriba por hipertrofia de adenoide, hipoxia cerebral, el cerebro libera muchas catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Qué va a pasar aquí? Esa adrenalina y noradrenalina van a bombardearse a nivel de la formación reticular que está en el tronco cerebral. El bombardeo de las catecolaminas en el tronco cerebral, ¿qué es lo que genera? Genera que la persona se despierte. Esa persona se despierta con ansias de aire, de tomar el aire ahí. Se despierta con muchas ansias porque no estaba entrando ese aire. Entonces, le despierta a la persona durante el sueño por la falta de aire que está ingresando. Pero tienen que tener en cuenta ahí que ese aire que está ingresando no solamente va a bombardear la formación reticular, sino también va a producir un bombardeo a nivel de todo el cuerpo de catecolaminas. Si tenemos grandes concentraciones de catecolamina, adrenalina y noradrenalina, ¿qué va a hacer en la función cardíaca?
va a subir la presión para bombear, perdón, va a subir la frecuencia para bombear más rápido y llegue sangre hacia el cerebro. Y también se va a ir a los vasos sanguíneos generando vasoconstricción. Paciente joven con ronquera, él comienza a roncar mucho, puede ser una hipertrofia de adenoides, tiene hipertrofia de adenoides, puede presentar una hipertensión arterial secundaria. Imagínense hasta dónde nosotros podemos llegar. Entonces, ese paciente con síndrome de apnea obstructiva de sueño es un paciente que puede desarrollar un cuadro de hipertensión arterial secundaria. La gente que ya practicó conmigo, yo les había dicho ya la clasificación de hipertensión primaria y secundaria. Primaria es cuando nosotros tenemos pacientes que tienen entonces cifras elevadas de presión sistólica o diastólica y vamos a buscar en pacientes entre 30 y 50 años. La secundaria, la principal causa de hipertensión secundaria son las nefropatías porque el riñón tiene que encargarse de regular la presión. Otro problema que puede generar es problema a nivel de la glándula suprarrenal. Ahí tenemos la corteza y tenemos la médula. A nivel de la corteza podemos tener un tumor que produce mucha aldosterona y retiene mucha agua. La aldosterona hace ¿qué cosa? Recuperar sodio y recuperar agua. El paciente va a tener cuadro de hipervolemia y va a aumentar la presión. Eso se llama hiperaldosteronismo primario, síndrome de COM. A nivel de la médula, de la glándula, ¿qué se genera? Se genera adrenalina y noradrenalina. Esas células que están ahí se llaman células cromafines. Quiere decir que si el paciente tiene un tumor de esas células cromafines, hay mucha adrenalina y noradrenalina. Eso se llama feocromocitoma. Nefropatía. Problemas que se pueden dar directamente a nivel de la glándula suprarrenal y síndrome de la apnea obstructiva del sueño son los que pueden desarrollar hipertensión secundaria. Entonces, imagínense dónde nosotros estamos, en aparato respiratorio, problema de adenoides, puede dar aquí sinusitis y también puede generar causa de hipertensión arterial secundaria. Entonces, esto es algo bastante fino que ustedes tienen que conocer, tienen que manejar bien por qué se va a producir. El mecanismo es lo que a nosotros nos interesa. Muy bien, vamos a ver si es que alguien tiene duda hasta ahí para luego pasar ya a la faringe, luego vamos a la laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Dudas. Preguntas, hasta ahí, estamos bien. Tranquilo, profe. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Luego que el aire va pasando aquí por la fosa nasal, ya conocemos las funciones de las fosas nasales, ese aire viene aquí a la faringe. El aire va a venir aquí a la faringe. La faringe es un órgano aéreo digestivo. Quiere decir que el aire pasa por aquí y también el alimento que ingresa por la cavidad oral o bucal va a ir a la faringe. El alimento que entra aquí, miren, aquí nosotros tenemos un sistema de válvula. Este se llama paladar blando. Cuando vamos a tragar, este se eleva para cerrar aquí el pasaje de alimento a nivel de la fosa nasal. Y aquí tenemos otro sistema de válvula aquí, que es la epiglotis, que también se contrae, tiene que bajar para cerrar aquí la aditus, que es el orificio que tiene la laringe en comunicación aquí con la faringe. Entonces esto se aplana y esto desciende para permitir cerrar la glotis. La glotis es el espacio que está entre los dos pliegues aquí vocales. Eso es la glotis. Entonces la epiglotis se contrae, cierra aquí la aditus, que es el lugar de comunicación, faringe y laringe, y mediante eso tenemos un cierre de la glotis. El alimento no tiene que ir a la vía respiratoria, el alimento tiene que ir aquí a la vía digestiva. Muy bien, el aire va a entrar por la fosa nasal, eso es lo ideal. Si falta aire, abrimos la boca y va a entrar aquí. El aire va a tomar dos destinos. Por un lado, el aire va a la vía digestiva
y va a la vía respiratoria. Aire a la vía digestiva. ¿Qué va a hacer ese aire que se va a la vía digestiva ahí? Acuérdense que 70% del aire, en el aire hay gas. 70% de ese gas que está en el tubo digestivo, el 70% nosotros obtenemos mediante la aero es aire fagia, es tragar. Quiere decir, mediante que tragamos el aire, tenemos ahí el gas en el tubo digestivo. Y es ese gas del tubo digestivo que permite distender ahí el tubo digestivo y permitir posteriormente el descargo ahí del sistema nervioso para generar la contracción y la motilidad que va a ser el peristaltismo. Todo el tubo digestivo tiene gas. 70% de gas que hay en el tubo digestivo es por la aerofagia. Y 30% de gas que hay en el tubo digestivo, nosotros completamos por ese alimento que entra en ese tubo digestivo y se va a pudrir ahí. Eso se llama putrefacción alimentaria. Va a liberar también gases. Vamos a tener ahí los gases del tubo digestivo. Esos gases constantemente se están movilizando y luego nosotros eliminamos. Todo el tiempo, todo el día, nosotros estamos eliminando, evacuando esos gases. Ahí es donde tenemos la presencia de flatos. Entonces, el pedo son los flatos. ¿Por qué una persona tiene o tira pedo ahí? Una persona tira pedo porque tiene movilización del tubo digestivo. Eso me indica de que hay tránsito intestinal, de tal forma que si hay una obstrucción de ese tubo digestivo, ese gas no se va a movilizar. Entonces la persona va a tener una detención de gases. Detención de gases es un cuadro grave, es un cuadro de obstrucción intestinal. Vamos a tener que va a tener dolor por un lado, se va a distender el abdomen, el paciente va a tener detención de heces y va a tener detención de gases. Eso es indicativo de que hay una obstrucción intestinal. Por eso es importante ahí realizar el control constantemente, principalmente en esos pacientes que están internados si es que presentan flatos. Eso se estudia y se evalúa mucho en cirugía. Cirugía, el paciente, la gran mayoría, entra para operarse. La anestesia, ¿qué hace? La anestesia paraliza todo ese tubo digestivo. Al cirujano le importa mucho que el día siguiente, después de su cirugía, el paciente presente, ¿qué cosa? Presente flatos. Si no tiene flatos, indica de que el anestésico está todavía actuando y eso significa que todavía no le puede dar de comer al paciente. Y es fundamental iniciar una alimentación precoz para que pueda cicatrizar bien la herida. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces podemos dar de comer a una persona que tiene ahí todavía una falla en la motilidad. Eso se llama ilio paralítico. Entonces si no se mueve el intestino, el paciente va a comenzar a vomitar. Y si vomita, hace mucha fuerza de la pared abdominal y si es que está con una herida, eso va a abrir completamente otra vez. Entonces, de nada va a servir ahí la cirugía que se hizo si es que nosotros no controlamos todo eso. Y el otro aire viene aquí a nivel de la laringe. La laringe es un órgano del aparato respiratorio y también es el principal órgano de la fonación. Ahí nosotros tenemos cuerdas vocales falsas, que son los pliegues vestibulares, y las cuerdas vocales verdaderas, que van a ser en este caso el pliegue muscular o pliegue vocal. El orificio que hay entre ambos pliegues es lo que me forma ahí la glotis. La glotis, ahí por donde tiene que pasar el aire. ¿Dónde va el aire posteriormente? Se va por la tráquea. Y la tráquea ya van a ser anillos cartilaginosos. Esto va hasta la carina. Y la gran mayoría de los libros me dividen a toda esta estructura aquí, fosa nasal, faringe, laringe y tráquea, como vía aérea superior. Vía aérea superior. Existen otros libros que le dividen hasta aquí, hasta la laringe. Y aquí ya le habla de la tráquea. No hay ningún problema en
nosotros tener cualquier tipo de división para poder resolver. Sí tenemos que conocer la función de cada una de estas vías entonces. Entonces hasta aquí nos menciona a nosotros la gran mayoría. Hasta la carina, que es el sitio donde la tráquea se divide en bronquio derecho e izquierdo, tenemos como vía aérea superior. Luego tenemos aquí que los bronquios se van a dividir. Bronquio principal derecho, izquierdo. El derecho se divide en segmentario superior, segmentario medio y el segmentario inferior. O bronquio lobar, lobar superior, lobar medio y el lobar inferior, que va a ir para el lóbulo pulmonar derecho, el lóbulo pulmonar medio y el lóbulo pulmonar inferior. Y aquí el bronquio principal se va a dividir en dos segmentos, aquí en el superior y en el inferior, que van a ser llamados de lobar superior e inferior. Para el lóbulo pulmonar, aquí el superior, el inferior. El izquierdo no tiene un lóbulo medio porque es el sitio donde va a estar alojado al corazón. Entonces aquí tenemos entonces tráquea, bronquios, tenemos los bronquiolos y por último vamos a tener los saquitos alveolares que parecen unos racimos de uva. Toda esta estructura ya posteriormente va a formar el parénquima del pulmón, el tejido que envuelve al pulmón aquí directamente, entonces va a ser la pleura. La pleura es un tejido seroso que va a envolver por una parte al pulmón, se llama pleura parietal, y por otra parte envuelve la pared torácica directamente sobre la fascia endotorácica, que va a ser la pleura visceral. Ahí hay un pequeño espacio, que es un espacio virtual, tiene una pequeña cantidad de líquido en condición normal y la función es permitir que el pulmón pueda trabajar en ese sitio para que se pueda expandir y retraer. Toda la patología que se dé a nivel de los conductos aquí que nosotros nombramos, eso se va a llamar de patología de tipo obstructiva. Obstrucción, entonces, es problema en los conductos. Toda la incapacidad de expansibilidad pulmonar, entonces va a generar una limitación al trabajo pulmonar y a eso se le va a llamar de restricción. Entonces, en fisiopatología nosotros vamos a dividir las patologías directamente en enfermedades obstructivas o que generan obstrucción y por otro lado las enfermedades de tipo restrictiva. Entonces, el día de hoy tenemos que hablar de forma general y ya en las siguientes clases vamos a ir a estar hablando de cada una de las entidades para conocer el mecanismo por el cual se va a producir la alteración de la función y me va a desarrollar la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de obstrucción, entonces el problema está en el conducto, impedimento para paso de materia, ya sea sólida, líquida. En el caso de la vía respiratoria van a ser los gases en vías o conductos que tiene el cuerpo. Y la patología restrictiva o restricción, entonces significa limitación a la actividad en su normalidad. Vamos a ver aquí qué es lo que puede generar entonces un cuadro de restricción de la función respiratoria. Muy bien. Entonces tenemos nosotros enfermedades de los conductos que van a ser enfermedades obstructivas y las enfermedades que impidan la limitación o el trabajo pulmonar, que van a ser las patologías restrictivas. Enfermedades obstructivas. Obstrucción de vía aérea. Puede ser funcional, obstrucción de la luz, por lesión orgánica o por compresión extrínseca. Puede haber un tumor ahí que esté comprimiendo una vía, que va a generar una obstrucción. Entonces, dentro de las enfermedades tenemos una entidad bastante común que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o llamada en Brasil ¿verdad? DPOC, doença pulmonar. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una entidad
que tenemos que estudiar bien y entender bien esta enfermedad. Cuando nosotros hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos dos patologías que están dentro del grupo de las enfermedades crónicas del pulmón. Por un lado tenemos la bronquitis crónica y por otro lado tenemos el enfisema pulmonar, que es cuando hay una destrucción del tabique alveolar. Y a nivel del tabique sabemos que están los capilares que permiten el intercambio de gases. Entonces, el enfisema pulmonar genera la destrucción del tabique, no hay capilares para realizar el intercambio gaseoso, entonces este paciente tiene mucho aire que no puede utilizar. Entonces vamos a estudiar bien posteriormente la diferencia entre estas dos patologías y conocer muy bien. Ahora, ¿por qué una persona puede tener bronquitis o enfisema? ¿Por qué una persona puede desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Tenemos tres causas principales. Aquí se nombran más, pero son tres causas principales que van a desarrollar el cuadro aquí de enfermedad pulmonar. Por un lado, el cigarrillo es fundamental en la génesis de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cocinar con leña, fumador pasivo, ese también es otra causa muy importante. La gente de antes, recuerden que cocinaba mucho con leña, o la gente que hasta hoy en día vive mucho que la gente que vive en el campo cocina mucho con leña, entonces inhala mucho ese gas carbónico, eso genera destrucción ahí del parénquima pulmonar. Cigarrillo, el humo de la leña y déficit de la enzima y déficit de la alfa-1 antitripsina es la principal o son las principales causas que puede hacer que una persona desarrolle aquí un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC o DPOC. Muy bien, otra entidad dentro de las vías tenemos la bronquitis. Inflamación entonces aguda del bronquio. Principal causa para que se inflame de forma aguda son entonces los trastornos virales. Infecciones de tipo viral. La infección más común del ser humano, infección viral. Esa es la más común y esa es la que más comúnmente va a afectar a los bronquios, generando el cuadro de bronquitis aguda. ¿Qué tenemos después? Tenemos después la bronquiectasia. Bronquiectasia es cuando hay una destrucción ahí de la musculatura. Entonces eso genera un cuadro de inflamación anormal, distorsión en los bronquios y los bronquiolos. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir aquí cuando se destruye esa musculatura? No puede realizar un buen trabajo ahí de contracción y relajación y hay un acúmulo de secreción. Se va a acumular secreción que va a obstruir ahí el bronquio. Entonces, esa secreción acumulada es la que va a generar un cuadro de obstrucción. Esa es la bronquiectasia. ¿Qué tenemos después? Bronquiolitis. Inflamación de los bronquiolos. Tenemos que conocer bien la definición. Bronquiolitis. ¿Qué es una bronquiolitis? Bronquiolitis es inflamación de los bronquiolos, pero es sibilancia o chillido de pecho el primer episodio que tiene un niño menor a 2 años. Si ustedes encuentran a Dr. House por el hospital evaluando a un paciente, imagínense un paciente de 40, 50 años y Dr. House le dice a usted, este paciente está con bronquiolitis. Entonces ahí el Dr. House no era Dr. House. Quería convertirse ahí en Dr. House y no tenía bien la definición de bronquiolitis. Una persona mayor aquí de 2 años no puede desarrollar más bronquiolitis. Bronquiolitis es la primera sibilancia o chillido de pecho que se da en niños menores de 2 años. El pico normal, común, hasta los 6 meses. 6 meses ahí generalmente ya tienen el primer chillido de pecho. Eso es lo más común que van a ver. Pero el libro me dice hasta 2 años. El primer chillido de pecho o sibilancia que tenga hasta 2 años, eso es bronquiolitis. Pero más común ya se desarrolla en los primeros 6 meses de vida. Sibilancia, el agente causal
es el virus sincitial respiratorio. 75% se da por virus sincitial respiratorio. Entonces es primer episodio de sibilancia hasta los 2 años de edad. Esa es la bronquiolitis. Entonces tenemos ahí toda la afección desde allá arriba hasta los bronquiolos. Cualquier proceso patológico que se dé aquí a nivel de los conductos me va a generar un cuadro de tipo obstructivo. Entonces, a estas entidades vamos a estar llamándole de enfermedades obstructivas. Luego vamos a entrar a detallar cada una de estas enfermedades. El asma. El asma también es un problema que se da a nivel de los conductos por hipertrofia de esa musculatura bronquial. Eso va a generar disminuir el calibre del bronquio. Entonces, aquí una enfermedad pulmonar obstructiva, pero esta no es crónica. Acuérdense, es una enfermedad pulmonar obstructiva, pero el asma no es un cuadro crónico. Miramos aquí, esto es la luz normal. Aquí ya tenemos un proceso inflamatorio de la musculatura. Aquí ya el calibre totalmente disminuido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener una hipertrofia de esa musculatura y hay un cuadro de hipersecreción. Esto se da, el proceso inflamatorio se da aquí principalmente por la exposición a alergenos. Cuando la persona entra en contacto con los alergenos que le generan el cuadro ahí de inflamación de la musculatura o de la mucosa en sí, es donde el paciente puede desarrollar crisis de dificultad respiratoria y lo que muchos llaman como crisis de asma. Vamos a encontrar ese paciente ahí en el hospital, principalmente con chillido de pecho, que son las sibilancias que se van a producir porque aquí hay una obstrucción, disminución del calibre, que va a generar que cuando a medida que quiera salir ese aire va a generar un silbido. Ya es por la obstrucción de ese calibre en sí. Muy bien, luego vamos a estar detallando bien lo que sería el asma. Vamos a ver las causas que se va a desarrollar y cuál es la fisiopatología que va a tener ese paciente con un cuadro de asma entonces. Y luego tenemos las patologías de tipo restrictivas. Entonces, una incapacidad para esa expansión pulmonar. Entonces, es el estado en el que se pierde la capacidad de distender el pulmón. ¿Por qué podemos tener una incapacidad? Puede ser directamente por problema a nivel pulmonar. Entonces, podemos tener causa intrínseca, como podemos tener causa extrínseca. Un ocupamiento a nivel pleural. En la pleura pueden haber dos cosas, o aire o agua o líquido. Entonces, aire, neumotórax, el líquido ahí derrame. Si yo tengo un líquido en el espacio pleural, eso va a impedir directamente ahí la expansión de ese pulmón. También las deformidades que se pueden dar de la caja torácica o problemas neuromusculares pueden impedir ahí el funcionamiento. Entonces, nosotros dividimos como intrínseco y extrínseco. Intrínseco, el propio parénquima tiene el problema de distensión y el extrínseco, problemas que se dan a nivel de la pleura, la caja torácica o el abdomen. Ese paciente muy obeso tiene dificultad para respirar, ¿verdad? Puede elevar mucho el diafragma, incapacidad para bajar. El paciente que tiene ascitis, la misma cosa, líquido en el peritoneo. La embarazada, lo mismo sucede con la embarazada. Cuanto más va avanzando el estado ahí de la gestación, el útero va elevando mucho ese diafragma y la paciente no puede generar entonces ahí una disminución o un descenso diafragmático que es necesario para la entrada de aire. Intrínseca, enfermedades ahí directamente del pulmón. La fibrosis pulmonar, por ejemplo, que va a impedir que esto se distienda. Aquí tienen muchísimas causas por las cuales nosotros podemos tener una incapacidad para poder expandir el pulmón. Y las extrínsecas, problema de la pleura,
diafragma o neuromuscular. Aquí les coloqué algunas fotos, algunos ejemplos. Miren, esto se llama pectus carinatum. Ahí, mirando el tórax de este paciente. ¿Será que va a poder ahí realizar una buena expansión? No puede realizar una buena expansión. Desviación de la columna vertebral, desviación lateral, una escoliosis. No puede realizar una buena expansibilidad. Ese paciente que tiene una hipercifosis o una hiperlordosis también puede generar una alteración en la movilidad de la caja torácica. Aquí tenemos qué cosa, aquí al revés, miren el pecho totalmente hacia adentro. Esto se llama pectus excavatum. Aquí nosotros no vamos a poder tener una buena expansibilidad ahí de la caja torácica. Aquí ¿qué tenemos? La gente que estuvo conmigo la semana pasada y en la práctica les mostré esta radiografía. Miren, esto es el pulmón del paciente. Esto es el pulmón del paciente. Una lesión que nosotros tenemos aquí permitió que el aire, miren, aquí no hay nada de pulmón y hay aire. Esto es aire que está ocupando el espacio pleural. Esto sí, todo es pulmón. Ahí, esto que estamos viendo, estos son los vasos sanguíneos que están llevando la sangre hacia la periferia. Ahí. Son los glóbulos rojos que son captados entonces por el rayo X y forman la imagen blanca que se llama radio opaca. El negro, en la radiografía vemos dos cosas, o es blanco o es negro. Blanco se llama radio opaco y negro se llama radio lúcido. Sin embargo, aquí, miren, aquí no hay pulmón. Aquí no hay, estos son los vasos sanguíneos, no llegan hasta aquí. Esto es porque el paciente tiene aire en el espacio pleural y la presencia de aire aquí a nivel del espacio pleural, eso se llama neumotórax. Este es un pulmón que no puede expandirse. Entonces, esto es una patología de tipo restrictiva. Hay que colocar un tubo de drenaje para que el aire salga y realizar el trabajo respiratorio para expandir este pulmón. Eso va a ser el tratamiento. Aquí podemos ver, miren, una imagen totalmente blanquecina ahí a nivel de la pleura. Esto es derrame. Taponamiento cardíaco derrame puede causar enfermedad restrictiva. En el caso del taponamiento cardíaco, Fabio, va a ser una restricción para el corazón, no para la función respiratoria. Entonces, el taponamiento cardíaco va a ser una entidad restrictiva para el corazón. El corazón está aquí, en el medio. Aquí se ve mejor. Ahí está el corazón. El corazón tiene su pericardio. Si hay una extravasación aquí de la sangre en el espacio pericárdico, esto puede colapsar el corazón, impedir que el corazón haga su diástole. Entonces a eso nosotros le llamamos de taponamiento cardíaco. El derrame pericárdico dice puede causar enfermedad restrictiva, pero eso es la función cardíaca, no pulmonar. Van a ser funciones restrictivas cardíacas, no pulmonares. El derrame pleural, sí, aquí esto va a impedir que se genere ahí una expansión del pulmón debido a que tenemos ocupamiento de líquido, en este caso, en ese espacio pleural. Muy bien. Y tenemos un pulmón preparándose para un trasplante pulmonar. Entonces el pulmón también puede trasplantarse. ¿Una persona puede vivir con un solo pulmón? Sí, puede vivir con un solo pulmón. Entonces eso tienen que conocer, tienen que saber también. Muy bien, vamos a ver si hay dudas, si hay preguntas para estar encerrando nuestra clase del día de hoy. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Doutor, sí. En la radiografía del tórax, el neumotórax, se ve mais distribuído el aire e dá para se imaginar assim, e el derrame pleural se observa mais abaixo nos lóbulos inferiores, los líquidos. No. Acá, cuando nosotros tenemos que estar extravasando el aire, ¿cómo nosotros vemos el aire en la radiografía? Vemos negro, ¿verdad? Vemos negro, ahí está, miren, ahí, negro. Pero se observa que ele se distribuye casi que igualmente por todo el pulmón. Sí, así mismo. Ahí hay una distribución a nivel del espacio pleural casi uniforme. Sin embargo, aquí el vértice tiene mucho. Aquí no hay una distribución
uniforme con respecto aquí a la parte superior, media e inferior. Aquí tenemos mayor concentración. El aire va a ir más hacia arriba. El gas va más hacia arriba. Por eso la gente que fuma, ahí ustedes imagínense, están fumando y el aire que está saliendo va para dónde, va para arriba o va para abajo. Eso va para arriba. Lo mismo va a pasar ahí a nivel pulmonar, donde hay un mayor acometimiento pulmonar en la parte superior. Ahí es donde va a irse mayormente entonces ese gas que se inhaló y que va a tener una mayor afección. Entonces a nivel del vértice es donde vamos a tener un mayor acometimiento. Aquí nosotros tenemos ¿qué cosa? Tenemos el espacio. Vamos a tener una distribución casi una distribución de tipo simétrica del gas que va a estar ocupando. Pero el líquido, así como dijiste, el líquido se va a ir abajo. Entonces una persona tiene que estar en una posición de tipo semisentada, ahí para mejorar ese trabajo respiratorio. Y al quedarse en una posición semisentada, prácticamente nosotros ya tenemos que tiene una posición de clive. ¿Dónde va a ir el líquido? Miren aquí tenemos un derrame pleural del lado izquierdo. Ese líquido se va a ir directamente aquí a la parte inferior. Entendo, gracias. Está. Outra coisa, doutor. Sí. Eu pedi para o doutor Torales colocar nossa assistência para o horário da classe, pero creio que ele se olvidou. Pode Sí, tentar. voy a hacerle recordar otra vez ahora para que puedan colocar. Amanda dice, Muchísimas gracias. enfermedades parenquimatosas difusas llevan a restricción. Sí, Amanda, sí. Enfermedades del parénquima pulmonar impiden que ese pulmón se expanda. Y a eso le llamamos nosotros de enfermedad restrictiva. Las enfermedades parenquimatosas causan restricción pulmonar. ¿Qué significa limitación del trabajo pulmonar? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Otra pregunta? Obrigado, professor. Muy bien, excelente. Muy bien, agora vamos a ir para a aula do hardware, né? Pessoal que tem tempo aí, Instagram, hardware. 19 y 20, recuérdense todo.